Bueno, vamos a empezar esta segunda parte del vídeo de tutoriales de Inkscape y vamos a ver, vamos a continuar lo que hicimos en el último capítulo, que simplemente fueron practicar con las distintas propiedades de las figuras, ¿eh? Creamos una serie de rectángulos, algunos, vamos a ver aquí las propiedades, sin transparencia, rellenando el interior, el relleno y poniéndole un borde con un grosor. Lo pusimos aquí y después jugamos con las distintas posibilidades, quitándole el relleno, quitándole el borde y poniendo transparente los distintos objetos. También vimos el otro día cómo cambiar de posición las distintas figuras, para ordenarlas y ponerlas justamente en el lugar donde queremos. Jugamos un poco también con el tema de la perspectiva, jugando con los tiradores de cada figura y vimos cómo se agrupaba, bueno, más que agruparse, cómo se seleccionaban varias, se copiaba y se duplicaba. Aquí hicimos el otro ejemplo y lo que vamos a ver ahora es cómo guardar las imágenes o cómo el programa nos guarda las imágenes que nosotros generemos, los gráficos. Por defecto, cuando le demos archivo a guardar, yo ya lo tenía guardado previamente, pues por defecto lo guarda con el formato de Inkscape, que es gráficos vectoriales, es un gráfico vectorial. Lo tenemos aquí grabado. Y una cosa súper importante, y es que en este formato los gráficos, da igual si lo grabamos o da igual donde lo grabemos, si lo queremos grabar aquí, fuera de lo que es la hoja, si lo queremos grabar pequeño o grande, que el espacio que va a ocupar es el mismo. Puesto que los gráficos vectoriales sabéis que no pierden calidad a la hora de acercarnos o alejarnos. No son como los gráficos en mapa de bit o comúnmente conocido como fotografía, que ahí se importan el tamaño que tenga, la resolución, o sea, no importa los píxeles, etcétera. Entonces vamos a ver, generalmente nosotros guardamos en formato SVG, en formato nativo de Inkscape, cuando vamos a seguir trabajando con la imagen, no hemos acabado. Pero cuando la finalicemos, pues lo normal es que la exportemos a mapa de bits. Y entonces vamos a ver cómo se hace eso. Mirad, por ejemplo, imaginemos que queremos exportar, aquí tenemos el dibujo, ya os digo, independientemente si lo tenemos grande o pequeño, en este caso da igual cómo lo grabemos en este formato, pero si lo pasamos a mapa de bit, ahí se importa. Y tomamos como referencia lo que es el tamaño de la hoja. Entonces, para exportarlos, tenemos el menú exportar imagen PNG. PNG es un formato mapa de bit bastante utilizado en los dibujos, en las formas estas de... Utilizamos mucho colorido, más que la fotografía. Y tenemos aquí distintas opciones. La primera opción es si queremos exportar la página completa. Ahí se exportaría todo el contenido que esté dentro de estos márgenes. Entonces le ponemos un nombre, le indicamos dónde lo vamos a exportar. Por ejemplo, llamamos imagen1.png por defecto y le damos aquí a exportar. Aquí le podríamos poner cambiar el ancho y otra resolución, pero por defecto tenemos 72 píxeles por pulgada, que es la que utilizamos en la web, que está bastante, vamos, que tiene bastante resolución. Exportamos y aquí podemos comprobar, tengo que tenemos, bueno, esta es la anterior que me confundí, y aquí tenemos la imagen, la hemos exportado en mapa de bits, y aquí la tenemos, importa, y además a medida que lo vamos acercando, pues se van viendo perfectamente los píxeles, pierde bastante calidad. Bien, vamos a abrirlo con otro visor, porque este del Windows 10 no lo conozco aún todavía, y vamos a abrirlo con, por ejemplo, con el Picasa mismo, ¿no? O visualizador de fotos de Windows. Vale, aquí lo tenemos un poco mejor. Si yo lo acerco, ¿ves? Se ve perfectamente cada uno de los píxeles, puesto que se han transformado en mapa de bit. Ahora bien, si yo lo que quiero es, por ejemplo, que se exporte solamente el dibujo, él entiende que todo, vamos a probarlo y así lo vemos. Lo vamos a llamar imagen2png y lo exportamos. Ahí entraría todos los dibujos. Vamos a ver dónde lo tengo aquí. Imagen2png. Vamos a abrirlo con el visor que se veía un poquillo mejor. Sería todos los dibujos. Aquí tengo yo uno escondido que lo pensaba enseñar ahora, pero independientemente de los márgenes que tenga, pues te exporta todo completamente. Si yo lo que quiero, por ejemplo, es solamente una selección, imagínate que solamente quiero exportar este trozo, este grupo de estrellas. Pues lo selecciono, marcamos la selección, le ponemos los píxeles por pulgadas que queremos y lo exportamos. Y de esa manera tenemos aquí solamente el dibujo. Ahí, no le he puesto el nombre correcto, pero bueno, no le hemos cambiado el nombre. Ahora si no lo cambiamos, pero es solamente la selección. Y por último podemos exportar solamente una figura.
Esto vamos a cerrarlo. La figura, pues voy a marcar solamente esta, pero fijaros lo que ocurre, la segunda estrella. Al estar alrededor una zona dibujada, pues también se vería, aunque solamente tenga seleccionada esta figura. La exportamos y fijaros cómo tendría, no le hemos cambiado el nombre, tengo que cambiarle el programa que abre por defecto. Ahí este no es este, que lo acabamos de crear ahora mismo. A ver, exactamente ve como es esta figura la que hemos seleccionado, todo lo que aparezca en ese recuadro pues también aparecerá. En fin, eso lo utilizaremos para exportarlo y para ubicar esa imagen en lo que es internet o en una página web, etcétera, ¿vale? Eso por un lado. Bueno, pues ahora vamos a ver a continuación otra de las propiedades de la figura. Bueno, más que las propiedades, otra forma de rellenar las figuras, que es utilizando distintos degradados. Es decir, no utilizar lo que hemos hecho hasta ahora, que son colores uniformes, como podemos comprobar aquí. El Inkscape permite también rellenar tanto las figuras como el contorno, como el borde con colores degradados. Ya veremos que existen dos tipos de degradados. Bien, en vez de utilizar rectángulo, vamos a utilizar ahora círculos o hélices, y para hacerla regular os recuerdo siempre que la tecla control hace una circunferencia perfecta. ¿Cómo podemos cambiar el color de relleno y hacerlo en forma de degradado? Pues muy sencillo. Abrimos la ventana emergente dándole doble clic aquí en relleno, o como dijimos también aquí en la barra de herramientas, desde el botón este que tenéis aquí. Si le damos, pues aparece. También de nuevo lo repetimos con relleno y borde, o con mayúscula, control y F. Bien, como vimos anteriormente, esto sí es un poquito más complejo y lo vamos a ver poco a poco. Mira, el relleno dijimos que podíamos tenerlo sin nada, un relleno uniforme, y aquí podéis comprobar que tenemos rellenos degradados. Vamos a cambiar el color para que se vea. Si le damos a este, es un degradado lineal. ¿Qué significa un degradado lineal? Pues que va desde un color linealmente hacia otro. Si le damos aquí doble clic, veis que esta es la línea de ese degradado lineal. Es decir, aquí se ve prácticamente. Los cuadraditos que se ven aquí significa que es transparente, y cuando no hay cuadraditos significa opacidad 100%. Entonces, este degradado pues va desde este extremo hasta este extremo. ¿Veis? Estos puntos se pueden modificar. Y puedo cambiar la dirección lineal de este degradado. Realmente, aunque aparentemente sea del rojo al blanco, no es exactamente así. Este degradado va del rojo al transparente. ¿De acuerdo? Fijaros, este es el degradado que tenemos nosotros. Para comprobar que realmente esto no es transparente, no es blanco, voy a situar una figura detrás, ¿ves? Y aquí se ve la transparencia. Si la ponemos arriba ya está completamente opaca, si la ponemos por aquí es transparente. ¿Cómo podríamos entonces conseguir un degradado no del color que habíamos seleccionado al transparente? Degradados pueden hacerse desde un color a otro, o de varios colores incluso. Vamos a ver las distintas opciones. Se puede editar, va desde el rojo al transparente. Para poderlo editar, simplemente se le da aquí a las propiedades, editar degradado. Fijaros que al duplicar la figura estamos utilizando el mismo degradado. Si cambiamos uno, va a cambiar automáticamente el otro. Mirad, vamos a ver lo que nos aparece aquí. Aquí tenemos dos paradas. Una es la parada inicial y otra es la parada final. Este es el degradado que tenemos. Este botón que tenemos aquí es para cambiar la dirección. Es como si yo hiciera esto manualmente y se da la vuelta. Lo que pasa es que lo voy a dejar como está, y simplemente con ese botón los dos nodos se me alternan, simplemente. ¿Veis? Ahora bien, el primer elemento es este, que aquí tenemos los dos elementos, el primero y el segundo. Aquí estamos haciendo un degradado desde el rojo hasta el rojo completamente transparente. Esto, aunque parezca blanco, es rojo, pero con una transparencia del 100%. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar este color, lo selecciono y directamente aquí en la rueda pues lo cambio. Vamos a suponer que lo queremos verde. Bien, ahora el otro extremo, ¿cómo lo puedo cambiar? Pues simplemente selecciono el otro extremo y le cambiamos el otro color, azul. Bueno, azul prácticamente no se ve porque es transparente. La transparencia, como dijimos el otro día, está aquí en el canal alfa. Si yo aumento el canal alfa, esa transparencia va desapareciendo. De manera que hacemos un degradado entre el verde y el azul. Si quisiéramos que este color, el verde, fuera transparente, pues lo seleccionaríamos aquí en la parada y cambiaríamos su transparencia hasta donde queramos. Ahora mismo, aunque no se vea, es verde transparente. ¿De acuerdo? Vamos a verlo de nuevo. Tenemos
esta figura y vamos a hacer un degradado nuevo. Entonces le damos aquí degradado lineal, siempre te lo pone del verde a transparente. Aquí lo editamos y le decimos, la primera parada, pues la quiero, por ejemplo, de color, vamos a ponerla aquí, la primera parada, esta de aquí exactamente, la queremos roja, o vamos a poner morada, sin transparencia, y la siguiente parada, que es la verde, la vamos a poner amarilla, y también le ponemos 100% de opacidad, es decir, sin transparencia. ¿Veis? Como podéis comprobar, podemos cambiar lo que es la dirección de ese degradado, incluso podemos crear puntos intermedios para hacer más colores en ese degradado. Por ejemplo, si yo señalo este punto y con la tecla Shift, al igual que señalamos la figura, marcamos los otros, aquí puedo añadir nuevos nodos. Voy a añadir una nueva parada y ahora fijaros que aquí me aparece un color intermedio y yo también lo puedo editar. Es decir, lo puedo poner, por ejemplo, pues este color. Bien, este valor de aquí me sirve para cambiar, el del medio puedo cambiar justamente donde quiero que aparezca ese color. Es más, puedo añadir tantas paradas como yo quiera. Puedo añadir una nueva parada e incluso eliminarla, que lo voy a hacer ahora. Este color, por ejemplo, vamos a cambiarlo, lo voy a poner verde, pero lo voy a poner transparente. Entonces hay una parte de la figura, esta concretamente, que es transparente, ¿ves? Se puede comprobar aquí. Si le quitamos opacidad, si le ponemos la transparencia al 100%, pues ahora esta figura no tiene nada de transparencia, lo podemos comprobar aquí. Si le ponemos borde, una figura con un degradado lineal con 4 paradas. Si yo quiero eliminar esta parada, basta con, vamos a darle doble clic, señalo, vamos a ver cómo lo hacemos. Ay, es que he cerrado esto, macho. Un segundito, ahora sí. Editamos las propiedades y este punto, por ejemplo, lo eliminamos. Entonces eliminamos este degradado. ¿Que queremos eliminar este? Pues lo eliminamos. Y así vamos construyendo y vamos a hacer el primer ejercicio. Con el degradado lineal. Existe otro degradado que es el radial, que es este que tenemos aquí, que lo vamos a ver en otro momento, pero es muy parecido. Entonces, ejercicio siguiente. Vamos a eliminar todo esto. Ay, perdón. Vamos a eliminar todo. Marco todo, suprimir. Y vamos a intentar hacer como una especie de atardecer. Entonces, señalamos de los degradados que tenemos. Vamos a marcar, bueno, primero vamos a marcar aquí. Vamos a hacer como una especie de cielo. Y lo vamos a hacer degradado. Este lo vamos a poner aquí arriba y este lo vamos a poner aquí abajo. Le voy a quitar los bordes al rectángulo. Ahí está. Perdón, tengo que seleccionarlo primero. Sin bordes y ahora voy a editar este degradado para que sea desde el color, pues por ejemplo, un naranja, vamos a poner, bueno, ahora lo cambiamos, sin transparencia y el otro extremo pues lo vamos a poner amarillo, así. Voy a poner el amarillo abajo mejor, por lo tanto, le doy la vuelta. Así mismo. No sé si después lo cambio, pero bueno, vamos a dejarlo así. Hemos rellenado lo que es nuestro cielo. Ahora voy a duplicar esta figura. La vamos a poner aquí. Y vamos a hacer el mar. Entonces, fijaros que la figura se ha duplicado. Si yo edito este degradado y en vez del color rojo, que es este, yo lo pongo verde. Bueno, esto es nuevo en esta versión de Inkscape. Antiguamente se me cambiaban todas las figuras, pero se ve que ahora, pues no. Ahora se duplica el degradado y se convierte en uno nuevo. Entonces lo hace independiente. Antiguamente si modificabas una se modificaba la otra. Bueno, pues entonces mejor. Aquí vamos a poner, en vez de este color para el mar, vamos a poner un azul intenso así. Y en la parte inferior, pues lo vamos a poner un poco más claro, casi algo así, un poquito más claro, demasiado fuerte. Vamos a dejarlo, bueno, así mismo y el otro extremo un poco más oscuro. Así. Bien, esto no tiene transparencia ninguna, puesto que le hemos quitado la opacidad en ambos lados. Para comprobarlo voy a hacer lo siguiente. Mirad, voy a hacer un rectángulo, por ejemplo, de color rojo y lo voy a enviar al fondo. De esa manera veo que la figura pues no tiene nada de transparencia. Si fuera transparente, por ejemplo, pues veríamos algo así. Si tuviera transparencia, veríamos parte del rectángulo rojo.
pero no es transparente. La dejamos aquí como comprobación. Aquí todavía no hemos aprendido a alinear, ni mucho menos. Y ahora por último vamos a hacer como una especie de sol. Vamos a pintar un círculo con la tecla control. Aquí lo vamos a poner negro primero para que se vea. Y este va a ser nuestro sol, siempre con la tecla control. Porque aunque yo lo pinte y después lo vuelva a modificar, se me crea como un huevo o como un melón. Así que lo dejamos como está. Con el control lo pongo al tamaño que yo quiero. ¿De acuerdo? Bien, pues yo quiero posicionar el sol de tal manera que me quede en la parte superior del cielo, pero justamente detrás del agua. Entonces jugamos con estas herramientas de aquí, exactamente así. ¿De acuerdo? Y ahora le vamos a cambiar pues el color. Vamos a utilizar de nuevo un degradado y vamos a ponerle el mismo que teníamos anteriormente. Simplemente dándole doble clic utilizamos uno de los degradados que teníamos. Si le damos doble clic de nuevo, lo que voy a hacer de nuevo es cambiar su... ¡Ay! He hecho algo raro. Esto pasa muchas veces. Ya explicaré cómo... Y lo vamos a poner así. No sé si queda bien el sol. Vamos a ponerlo así. Aquí más oscuro. Y lo vamos a poner un poco más abajo. Así. De manera que tengamos como una especie de sol. Podemos poner el centro ahí mismo. Y ahora ya para terminar este ejemplo, este ejercicio, vamos a hacer aquí como una especie de reflejo, que a ver cómo lo podríamos hacer. Por ejemplo, podríamos duplicar esta figura. La tenemos aquí. La voy a voltear, que eso todavía no lo hemos explicado, pero es simplemente darle la vuelta o simplemente podríamos cambiar el orden del gradiente. Pero bueno, yo voy a utilizar, fijaros que aquí está el naranja y aquí el amarillo, voy a utilizar esta figura de aquí que lo que hace es reflejarla verticalmente. La ponemos, la voy a poner aquí y simplemente voy a editar su degradado y la voy a poner, este extremo lo voy a poner transparente. Prácticamente transparente, así. Para que se vea esta figura. Y por último, ya para finalizar, la voy a desenfocar un poquito. Entonces, para desenfocarla, simplemente, como es bueno, no tiene borde, pues podría utilizar directamente el canal alfa. Pero voy a utilizar, ya que tenemos aquí, la opacidad para poner... Ay, no sé qué pasa. Ahí está. Ahí tenemos un poco de opacidad y también vamos a desenfocarla un poco. Fijaros que al desenfocarla, cuidado que ocupa... se nota mucho lo que es el tema de la memoria, puesto que no es una figura regular simple. Entonces vamos a dejar así como una especie de reflejo. Y con esto no está perfectamente... Pero bueno, podemos acabar el primer ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, como repaso a todo lo que hemos visto anteriormente, vamos a hacer un pequeño ejemplo en el que vamos a dibujar una figura cualquiera, vamos a utilizar el tema de degradados y demás, y vamos a utilizar las propiedades para girarlos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a pintar un triángulo, entonces yo voy a utilizar la herramienta de la estrella. Para hacer un triángulo basta con pintar una estrella de 3 puntas o un polígono regular de 3 puntas, da igual. Ahora vamos a deformarlo un poco utilizando estos tiradores. Por ejemplo, así, no sé, como queramos. Así, por ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es, si le damos de nuevo un clic, recordamos que tenemos aquí para poderlo girar. Vamos a utilizar el ángulo de giro, que es concretamente esta cruz que aparece aquí, y la vamos a cambiar de posición. Por ejemplo, la vamos a dejar aquí. De tal manera que cuando giremos la figura, va a girar con respecto a ese centro. Entonces, dibujamos cualquier figura, cambiamos su ángulo de giro, su centro, perdón, y ahora vamos a duplicarla. Os recuerdo que, bueno, esta figura que hemos pintado aquí, vamos a elegir otro color, por ejemplo el verde, le tiene el 50% de transparencia aproximadamente, o un poco menos, y aquí tenemos lo que es el trazo, se lo hemos quitado. Y lo que vamos a hacer es duplicarla con control D. Y vamos a girarla, la idea es que hagamos una figura regular girándola, pero para que esté equidistante cada una de las figuras que vayamos duplicando, podemos utilizar de nuevo la tecla control. El control lo hemos utilizado previamente para hacer una figura, un cuadrado, o para hacer una circunferencia perfecta. Entonces aquí hacemos lo mismo. Para poderla girar, simplemente le doy a la tecla control y giro. Duplico, giro y vamos a elaborar, vamos a hacer unas pequeñas figurillas que la verdad es que está bastante chula. Simplemente como prueba y como ejercicio.
Vamos a terminarla. Dependiendo de la figura que dibujemos y el lugar del centro donde lo pongamos, pues ahí se me ha escapado. Pues nos quedará una figura u otra. La verdad es que queda bastante curioso. Bueno, esto sería un pequeño ejemplo utilizando la transparencia, y ahora lo que yo quiero mostraros es el tema de la agrupación. Imaginaros que queremos desplazar toda esta figura. La única opción que tenemos hasta ahora es seleccionar todas las figuras. Por ejemplo, la voy a duplicar. La tenemos aquí. Si la quiero cambiar de tamaño, siempre con la tecla control hace que la figura sea proporcional, pero aún así tenemos muchas figuras. Por error, sin querer, podemos quitar una. Mira, aquí he hecho varias figuras de ejemplo. Tenemos otra con otra figura diferente. Aquí he hecho otra también con otra figura diferente y aquí otra. Se pueden hacer en función del dibujito. Hemos elegido un triángulo y lo he ido girando, y en función de la figura que elijamos, pues nos va a salir una cosa u otra. Bien, vamos a ver cómo se agrupan los elementos. ¿Para qué se utiliza? Mirad, cuando yo señalo varios elementos, por ejemplo, todos estos a la vez, si le damos a estos dos botones que tenemos aquí, o bien con el botón derecho, ¿dónde lo tenemos? Pues no, con el botón derecho no. Aquí estos dos botones son agrupar, control G, y desagrupar, mayúscula, control G. También, si no me equivoco, lo tenemos, a ver si lo encuentro, aquí. Objeto agrupar, objeto desagrupar. Si lo agrupamos, lo que hacemos es que todos esos elementos sean considerados como uno. Y de esa manera es mucho más fácil seleccionarlos. Fijaros, si vuelvo aquí, están todos seleccionados como uno. Puedo duplicarlo, ponerlo más pequeño, etcétera. Esto tiene un problema. Si lo agrupamos todo, yo puedo cambiarle de color a todos los elementos a la vez, puesto que todos están agrupados. Lo único que no funciona con esto es el tema de ponerle borde. Si le ponemos borde, fijaros que no nos pone el borde a toda la figura. Es decir, si le doy a borde, quedará como una cosa así. Todas las figuras, independientemente, pues se les pone el borde. En este caso tenía un borde con bastante grosor, pero por lo menos las versiones anteriores no funcionaba del todo bien. Bueno, el tema de la agrupación es bastante útil. Por ejemplo, si queremos utilizar varios objetos a la vez, tenemos ya un dibujo o una composición hecha y no queremos que cambien de posición y de sitio y no tengamos por qué desplazarla de una a otra, pues simplemente las seleccionamos todas formando un rectángulo, o bien independientemente con la tecla de mayúscula, y le damos a agrupar. Si en algún momento queremos desagruparla, porque tengamos que cambiar su posición, pues le damos a desagrupar, y podemos cambiarlo. Es la forma más o menos, cuando tengamos un poco más de soltura, pues esto lo haremos continuas veces. Agruparlo cuando tengamos varias figuras compuestas y desagruparlo. Por ejemplo, imaginaros que hemos hecho, yo qué sé, un ojo vamos a ponerle aquí, quitarle la transparencia antes que nada. O sea, ponerle la opacidad al 100%, ahí está. Imaginaros que tenemos aquí, vamos a ponerle un poco más gordo, demasiado. Vamos a ponerle 3, menos 2. Y vamos a pintar aquí un par de... Este lo coloreamos y le vamos a poner aquí así, por ejemplo. Tenemos unos 8. Pues si yo quiero duplicarlo, pues, o moverlo hacia otro lado, lo normal es agruparlo. Se agrupan. Y si lo duplico, pues ya tengo otro ojo simultáneamente. Aquí podemos poner en práctica, vamos a ponerle esto así. Imaginaros que queremos cambiarlo de posición, pues utilizamos lo que hicimos en el ejercicio anterior. Subir, por ejemplo, el ojo de la derecha hacia arriba y el otro lo dejamos atrás, de tal manera que podemos posicionar la figura como nosotros queramos. Imagínate que quiero mover esta parte del ojo hacia otro sitio. No tengo manera porque se mueven los dos. Pues simplemente tendría que desagruparlo, y ahora, por ejemplo, este con este lo vuelvo a agrupar y independientemente lo podría mover. Por ejemplo, así. ¿De acuerdo? Se lo borramos. Bueno, pues vamos ahora con otro ejemplo. Vamos a intentar hacer... Bueno, lo siguiente que vamos a ver es el uso de guías, que nos van a servir para alinear figuras y alinearlas perfectamente. La versión que tenemos nosotros, que es la Inkscape 091, el tema de las guías ha cambiado bastante. Yo sigo haciendo pruebas porque estoy acostumbrado a la anterior, entonces esta es la configuración, bueno, esta barra que tenemos aquí al lado es la barra correspondiente al uso de guías, ¿no? Activar los ajustes de las figuras a las guías.
Aquí me he descargado el Inkscape de una versión anterior, la versión 0.48, y entonces hay bastante diferencia. Hay algunos iconos que no aparecen. Entonces, como estamos en la versión más moderna, os voy a explicar cómo lo hago yo para alinear las figuras. Mirad, vamos esta es la 0.48. Este es el ajuste, bueno, esto de aquí es como si fuera una especie de pegamento, que ahora os diré para qué sirve. Mira, las guías se sacan pinchando en cada una de las reglas y tirando hacia el interior. Por ejemplo, de la izquierda yo pincho, ¿eh? Esto es una guía y si pinchamos en la barra en la regla de arriba y tiramos hacia abajo, pues tenemos aquí otra guía. Fijaros, esto es simplemente informativo, nos sirve para alinear las figuras y que todo quede correctamente. El botón este que tenemos aquí de la guía es para activar el pegamento o no. Fijaros, voy a pintar aquí varias circunferencias. 1, 2, 3, 4 y si queremos la ponemos un poco más pequeña para que se vean así, diferente. Entonces, si queremos alinear a todas perfectamente, haciendo uso de guía, que por cierto también la podemos hacer de manera oblicua, tanto desde aquí como desde aquí, vamos a poner unas cuantas. Entonces, tenemos que activar este elemento. Ya os iré explicando poco a poco cada uno de ellos. Básicamente yo he utilizado este de aquí, que es para que las esquinas de las figuras que tengamos se alineen a cada una de las guías, y eso hace, fijaros, que cuando yo me acerque, ¿veis? Exista como una especie de pegamento a menos de 20 píxeles, que es lo que yo tengo configurado, y hace que la figura se alinee o que se pegue a esta guía de aquí. Si cogemos otra y hacemos lo mismo, pues ocurre exactamente igual. Si yo desactivo esto, no funciona. Estos de aquí son para vértices de nodos de otras figuras distintas. Cuando pintemos, por ejemplo, un rectángulo, vamos a girarlo un poco, pues eso es para que los vértices se me adhieran ahí a las distintas figuras. Tengo también seleccionado esto para que los centros, etcétera, 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 también se me peguen a la guía. Por ejemplo, si la aproximo al centro de la figura, a ver, no, un segundito, a ver si consigo el centro. Vamos a acercarnos un poco más. Buah, el centro, perdón, el centro es este de aquí. Este es para el centro de la figura, exactamente. El eje de rotación y este es el centro geométrico de la figura. Bien, pues con esto podemos conseguir, por ejemplo, que todas las figuras pues estén alineadas perfectamente. ¿De acuerdo? Y lo vamos a usar bastante para cuando hagamos las figuras, pues eso, que quede más o menos simétrica. Si queremos quitar las guías, basta con pinchar en ella y tirar hacia el exterior. Bien, eso por un lado, el uso de guías. Es bastante útil, sobre todo cuando queremos hacer eso, usar para que se peguen y se queden alineados perfectamente. Vamos a ver otra opción que tiene el Inkscape con respecto a las figuras, que es el uso de reflejar los objetos y girarlo 90 grados. Por ejemplo, imaginaros que tenemos, lo que sé, vamos a hacer un pequeño árbol. Aquí le vamos a quitar el borde y vamos a poner aquí una especie de arbolito. Si queréis, vamos a mandar este para arriba. Vamos a alinear a las dos. Ya veremos que existen formas de alinearla, que es este elemento de aquí. Pero si hiciéramos el uso de guía, pues es muy sencillo. Yo diría que el centro de ambas figuras, que es este de aquí, se puedan pegar a la guía. Tanto este como este. Y si queremos con la tecla cursor, pues podemos... Ahí está. Ya os explicaré el uso de... Ahí está. Vamos a dejarlo así. Bien. Si yo vamos a agrupar estas dos figuras, como hemos hecho anteriormente, y están formándose eso, como si fueran una solo. Ya esta guía me sobra. Y ahora vamos a duplicarla y vamos a utilizar estos elementos de aquí. Primero esto es el giro. Giramos la rotación de los elementos seleccionados a la izquierda. Siempre giran, por supuesto, con respecto a su eje de rotación. Y ahora, pues, vamos, no sé qué ha pasado, lo he desagrupado. Vamos a girarlo hacia la derecha e izquierda. El tema del reflejo, pues simplemente si queremos dar la vuelta tenemos un reflejo vertical o un reflejo horizontal. Es como girar los 180 grados, no exactamente. Por ejemplo, si hacemos algo así, se va a notar un poco más. Por ejemplo,
Vamos a poner esto así, por ejemplo. Vamos a desactivar, cuando nos moleste simplemente lo desactivamos y no pasa nada. Ponemos algo así, entonces agrupamos. Ahí está. Y si lo reflejamos horizontalmente y verticalmente, bueno, aquí se ve el reflejo vertical, que sería así, y horizontal. Bien, eso por un lado. El tema este de agrupar es bastante útil, por ejemplo, si queremos, imaginaros que queremos pintar una nube. Vamos a duplicar esto varias veces, así. Si queremos tratar todos estos elementos como uno, simplemente se agrupan. Y ya tenemos aquí la nube, que podemos girarla, por ejemplo, horizontalmente, cambiarla de tamaño para que parezca otra. Es la misma girada, etcétera. Giramos y la reflejamos así. Tenemos varias nubes diferentes. Bien. Continuamos entonces y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a proponer el siguiente ejercicio. Este sería el ejercicio cuarto. Lo ponemos un poco más pequeño y vamos a hacer el siguiente. Ahí está, lo hemos puesto demasiado pequeño. Y el quinto, pues lo tenemos aquí redactado y vamos a hacer estas cuantas figuras. Vamos a utilizar el uso de las guías o, por ejemplo, en este caso aquí, y bien el uso del giro y de la transformación. Entonces, este de aquí es muy simple, no tiene mucha dificultad. Simplemente vamos a cerrar este, que es la versión antigua. Vamos a hacerlo aquí. Este simplemente con la tecla control, como siempre, pintamos una figura, duplicamos, ponemos la otra. Antes de duplicarla, como yo quiero transparencia, simplemente nos venimos aquí, esto lo cerramos, y en relleno le ponemos el canal alfa al 50% de transparencia. Duplicamos, lo ponemos aquí, ponemos el azul, duplicamos, lo ponemos aquí y ponemos el verde. Este no tiene ninguna historia, primer ejercicio. El segundo vamos a intentar elaborar este perro con dos hélices. Aquí sí voy a hacer el uso de guía. Entonces para ello tiramos aquí, lo vamos a hacer aquí en el lado. Y ahora vamos a pintar una hélice, perdón, le ponemos el pegamento, pintamos una hélice, más o menos así. Hay que acordarse de quitarle la transparencia y vamos a elegir este color, por ejemplo. Lo ajustamos al centro, como veis, está puesto el pegamento. La voy a duplicar y la voy a girar, vamos a cambiarle de color. Y la giramos 90 grados. Y ahora, si mal es un poquito más hacia abajo, entonces con los cursores lo podemos mover y cambiarle el tamaño. Siempre con la tecla control para no cambiar su proporción. Por ejemplo, ahí estaría bien. Y ahora elegimos, vamos a hacer los ojos, la nariz, etcétera. Pintamos una circunferencia con la tecla control para que sea redonda. La ponemos así. Y de nuevo, como está la alineación, ahí tenemos. Pintamos los ojos, lo pintamos aparte y después utilizamos para pegarlo. Por ejemplo, el ojo, a ver que yo me acuerde, lo ponemos blanco, lo voy a poner encima de la nube para que se vea que es blanco y le vamos a pintar un ojo negro. Entonces, de nuevo, siempre con la tecla control. Exactamente así. Vamos a moverlo, vamos a acercarlo un poco más, siempre mejor. Lo ponemos aquí. Le quitamos el pegamento cuando nos estorbe. Ahí está. Aquí, por ejemplo, estos dos los voy a agrupar. Lo agrupamos para que sea una única figura. Vamos a ponerla aquí. Y por supuesto machica, siempre con la tecla control para que no te desconfigure la... Vamos a ponerla aquí. Eso es. En este caso la voy a duplicar y la echamos hacia la derecha. En un principio lo voy a hacer a ojo, la alineación. Lo reflejamos porque no hemos visto el tema de alineación y demás. Si acaso, después cuando veamos el tema de alineación veremos que saldrá mucho más perfecto. Y ahora vamos a hacer el tema de las orejas. Como es del mismo color que esto, pues simplemente voy a duplicar esta figura. La voy a poner más chica con la tecla control y la voy a girar. Más o menos para ponerle, aquí sería, no sé si ponerlo algo más atrás, un poquito más estrecho. Entonces vamos a ponerla un pelín más estrecha y giramos. Más o menos aquí. Y ahora la otra figura, pues duplicamos, la ponemos en su sitio y la volteamos horizontalmente. Ya tenemos la segunda figura. Ahora la siguiente sería
esta la vamos a hacer de otra manera. La margarita. Entonces, en primer lugar, pintamos el tema de la alineación, ya lo veremos ahora a continuación, pero veremos que esta figura se hace rápidamente alineándola. Pues pintamos el centro de la circunferencia. Yo voy a utilizar la guía porque es lo que acabamos de ver. Pegamento. Ahí está. La ponemos de color amarillo o naranja. Vamos a poner este color. Creamos una elipse que va a ser el pétalo de la hoja, más o menos así. Vamos a ponerla de otro color. Roja no pega. Rosa, este de aquí. Entonces la vamos a alinear justamente en el sitio que queremos. Vamos a ver. Ahí. Con los cursores lo voy a echar un poco hacia abajo. Lo duplico. Y aquí con la alineación es como me va a quedar perfecto. Pero bueno, lo hago a ojo y ya cuando veamos la alineación, si acaso vuelvo a repetir este ejemplo con esta herramienta que nos saldría perfectamente. Bien, ¿ahora qué voy a hacer? Pues fijaos, simplemente podía, estas dos figuras las puedo agrupar, por ejemplo, la agrupamos. Ahora fijaros que su centro geométrico está aquí, perdón. Vamos a ver. No están agrupadas, le he dado hacia deshacer, ahora están agrupadas. Su centro geométrico está justamente aquí, luego si duplico y la giro 90 grados, me queda exactamente ahí. Después para hacer las otras dos vuelvo a duplicar y lo suyo sería girarla a 45 grados, que existe una forma de girarla una cantidad específica, que a ver si recuerdo dónde era, transformar, si no me equivoco, y aquí tenemos la rotación y le decimos que rote 45 grados, que me quedaría perfecto. Esta sería una opción. La otra opción que yo voy a hacer es más cutre, que es hacerla a ojo más o menos ahí. Y por último la otra la he duplicado y la vuelvo a girar o la reflejo horizontalmente y ya está. Esta la hacemos más grande y si acaso la ponemos arriba del todo. Y ya tenemos nuestra margarita. No es exactamente igual que esta. Eso se debe a que igual los pétalos lo hemos hecho demasiado ancho. Sí, Esto mismo la voy a repetir yo cuando hagamos lo que es el tema de la alineación. Si queremos repetirlo de nuevo, lo deshago perfectamente y lo único que tendría que hacer es echar esta un poco hacia arriba, hacerla un poco más estrecha, así, para que no se pisen con las otras. Esta la borramos, esta la ponemos aquí, vamos a poner el pegamento, más o menos me está estorbando la otra figura, a ver, aquí, exactamente, a ver si se me pega bien, ahí está. Y esta la ponemos a la, vaya por Dios que estaban agrupadas, madre mía. A ver, desagrupamos, desagrupamos ahora. Aquí. Vamos a quitar lo de las esquinas. Que solamente sea el centro. Ahí. Ahí está. Ya que tenemos las dos, esta la echamos un poco más para abajo. Ahora sí me va a quedar bien. Agrupamos ahora sí. Duplico. Giro 90 grados. Duplico. Lo voy hacia abajo como hemos dicho. Duplico y la giramos horizontalmente. Y ahí tenemos la margarita. ¿Que la quiero más grande? Pues ya está. La ponemos así y ya está. Y por último, nos queda por hacer estas dos figuras de aquí. Esto sí es sencillo. Simplemente, pues hacemos la primera. Bien, para hacer las últimas dos figuras que nos quedan, bueno, cada una de estas figuras las voy a ir agrupando. La vamos a dejar por aquí. Agrupamos todas. El hecho de agrupar es bastante... Las guías ahora mismo voy a prescindir de ellas, las voy a quitar. ¡Ey! A ver si pillo esta. A esta. ¿No la pillo? Ahora. El hecho de agruparlo, como hemos dicho, es muy cómodo. Porque siempre podemos ir duplicando y cambiando. A ver, aquí está. Vamos a quitar el pegamento y movemos para el lado. Ahí está. Con la tecla control siempre cambiamos sus proporciones. ¿De acuerdo? O sea, cambiamos su tamaño, pero no sus proporciones. Eso es. Y aquí está exactamente igual. La ponemos más pequeñita, etcétera.
Vamos a hacer ahora por último los dos últimos ejercicios, ejemplo, que lo tenemos aquí, es la bandera y este dibujito. Este es un poquito lioso, pero bueno, vamos a irnos a esta parte, pintamos un rectángulo de color sin transparencia, ahí está bien sin transparencia, lo ponemos rojo por ejemplo, y sin borde. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente lo duplico, lo vamos a echar para allá, más o menos a esa distancia, y lo ponemos de color azul. Este nos vale. Ahora fijaros, para girarlo, pues yo voy a hacer un truquito. Voy a agrupar los dos, o simplemente sin agruparlo. Lo duplico y ahora voy a girarlo 90 grados. ¡Ay! Fijaros qué ha ocurrido. ¿Mm? Al duplicarlo y al no haberlo agrupado, al no haberlo agrupado, se trata como figuras independientes y a la hora de girarlo, pues giran cada una por su cuenta. ¿Qué deberíamos haber hecho para que nos funcionara esto perfectamente? Pues hacer una agrupación. Agrupamos, ahora su centro geométrico está aquí y a la hora de duplicarlo y girarlo, gira las dos independientemente. Bueno, pues simplemente ahora para cambiarle los colores, mira, vamos a hacerlo para que quede exactamente igual, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Voy a unir un poco más la figura, desagrupamos, vamos a unirla un poquito más cerca, ahí está. Voy a volver a agruparla, duplico y giro 90 grados. Así me va a quedar un poco más parecida la imagen. Vuelvo a desagruparla porque si no las desagrupo, cuando le cambie un color me van a cambiar las dos a la vez. Entonces vuelvo a desagrupar y ahora sí puedo cambiarle el color indistintamente. Este es el verde y el otro es así. ¿Cómo hacemos el efecto de que este quede como si fuera una especie de este por abajo, este por arriba? Pues simplemente usamos un truquito y es que voy a duplicar, este desagrupamos, voy a duplicar este rojo y simplemente lo pongo por encima. No sé si me queda algo raro. Bueno, no lo he hecho bien. Este vendría hacia abajo. Lo he hecho mal. Vamos a ver que no me líe. Este va hacia arriba. Bueno, o duplicamos este. Lo ponemos aquí y el azul lo mandamos un nivel hacia arriba. Así quedaría perfecto. Y por último, para la bandera, pues muy sencillo. Simplemente hacemos la estructura. A ver, aquí pintaríamos otra. Duplicamos. Tiramos hacia abajo. Hacia allá. Más o menos. Aquí estoy utilizando un truquito que no he explicado todavía, que es hacer uso de la tecla Shift y Control a la vez. Haciendo uso de Shift y Control a la vez, ahora lo voy a explicar, que queda toda la figura y es mucho más sencillo. Yo lo hago inconscientemente, fijaros, duplico, tiro hacia allá y ahora con el Shift y el Control me queda algo así, un poquito más para acá. Con el Shift me queda de esta manera. Y ahora me queda la bandera, simplemente pintamos aquí. Aquí, normalmente cada vez que hacemos, yo suelo hacerlo, cada vez que hacemos un dibujo, dejo los colores para el final. Es decir, paso un poquillo del tema de los colores y una vez que tengo hecho ya la forma, pues entonces ya lo coloreo. Por ejemplo, aquí es muy sencillo, simplemente pintamos de rojo, duplico, pinto de amarillo y con la tecla Shift, ahora os explicaré, lo hacemos directamente. Fijaros para qué nos sirve la tecla Shift. Si yo pinto una figura, recordad que la tecla Control siempre para hacer un cuadrado. ¡Ay! Se me va. ¿Dónde está? A ver, aquí. Bien, vamos a ponerle un color diferente, amarillo, azul. Si yo duplico esta figura, duplico. Y ahora uso los tiradores, le voy a cambiar el color. Con la tecla control siempre me guarda las proporciones, eso lo sabemos. Si tiramos de aquí, me guarda las proporciones. Pero si en vez de utilizar la tecla control, utilizo la tecla D mayúscula o la tecla shift, lo que me hace no es guardar las proporciones, sino lo único que hace es que el centro de esa figura permanezca siempre en el mismo sitio. Es decir, fijaros, con la tecla mayúscula, justo la que está encima de control, si lo dejo pulsado, su centro no cambia. ¿De acuerdo? Es la única diferencia. Bien, ¿qué ocurre entonces con eso? Pues que si yo, vamos a duplicarlo de nuevo, utilizo el control y el shift, el control hace que guarde las proporciones y el shift hace que me guarde el centro. Fijaros, con el control y el shift me guarda el centro y las proporciones. Otro ejemplo, pintamos una circunferencia, vamos a ponerle borde para que hace tiempo que no utilizamos borde, la voy a rellenar por ejemplo
de este color. Y ahora duplico y control y shift, ¿eh? Y la hago un poco más pequeña. Esta la relleno blanco, por ejemplo. Duplico, más pequeña. Duplico, control shift siempre. Duplico y hacemos así muchas circunferencias, por ejemplo, concéntricas. ¿De acuerdo? Es un pequeño ejemplillo. Así lo vamos a poner mejor. Duplico y esta la enviamos aquí atrás para que se vea un poco mejor. Ahora, por ejemplo, esta podemos ir duplicándola y haciendo distintas figuras de prueba, vamos. Simplemente para que se vea. Ahí está. El uso del shift se utiliza bastante. ¿Qué es lo que he hecho yo aquí? Pues muy sencillo. He pintado este rectángulo, lo he duplicado, lo he puesto amarillo y ahora con la tecla shift, ¿veis cómo el centro geométrico me lo guarde y es más sencillo hacer la bandera? Aquí el palo este también muy fácil. Simplemente he duplicado este, he tirado hacia abajo y ahora aquí para que me guarde el centro con la tecla shift he utilizado esto para allá y siempre me va a salir alineado y hacia los dos lados. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo.